Está bien rico estar aquí, a la orilla del río Sena, la gente saliendo, disfrutando, un barquito que pasa, me encanta. Hasta el sol salió, hombre. Estos últimos días habíamos tenido pura lluvia. Pues amigos, yo soy Sef de Sef en Voyage y me da gusto de nuevo darles la cordial bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión me encuentro de nuevo en París, esta vez para contarles, para darles 20 datos curiosos de esta hermosa ciudad, que estoy segura ustedes no los conocen, porque pues hasta yo investigando para hacer este video me topé con cosas que ni sospechaba de París. Y eso que viví 2 años aquí, ¿eh? Así que se las comparto y juntos vamos a descubrir estas cosas interesantes de la Ciudad Luz. En 1889 se convocó a un concurso para elegir la obra que corona los 100 años de la Revolución Francesa y la Exposición Universal. Pues todos sabemos que ganó la Torre Eiffel, que ahí está atrás de nosotros, pero entre los más de 100 proyectos que se presentaron había uno, escuchen bien, que proponía construir una guillotina de 200 metros de altura. ¡Ay, franceses locochones! Por cierto, ya que estamos hablando de la Torre Eiffel, déjenme darles otro dato. Durante 41 años, la Torre Eiffel fue el edificio más alto del mundo con 300 metros, hasta que en 1930 llegó el edificio Chrysler en Nueva York con 319 metros. París no siempre se ha llamado París. Su primer nombre fue Lutetia Parisiorum, de raíces romanas y celtas y cuyos primeros vestigios datan del siglo I a.C. El Museo del Louvre abrió en 1793, 4 años después del inicio de la Revolución Francesa, haciendo públicas y de la nación las hasta entonces inmensas colecciones privadas de la monarquía y la iglesia. Es considerado el primer museo grande que democratiza la apreciación del arte. La calle más estrecha de París es la Rue du Chat qui Pêche. Nos encontramos en ella, está en el 5e arrondissement de la capital francesa. Como pueden ver, sí es muy estrecha, es 1,80 metros y podemos decir que es un vestigio de lo que queda del París medieval. Por esto está en el centro de París, en el viejo París. Saca su nombre de una leyenda que dice que por ahí andaba rondando un gato pescando peces en el río Sena con sus patas. Como pueden ver, el río Sena está aquí a escasos pasos. Por lo contrario, la avenida más ancha de París es la avenida Foch. Aquí estamos, vean, así de ancho. De este edificio a aquel son 120 metros nada más. Para que se ubiquen un poco, esta avenida junta el Arco del Triunfo, justo aquí, hasta le Bois de Boulogne, de este lado. Ya habíamos venido a esta avenida en un anterior video, no sé si se acuerdan, porque en uno de estos edificios vivía el ex dictador Porfirio Díaz. Por cierto, este video lo pueden ver acá. La calle más corta de París es la Rue des Degrés en el 2e arrondissement y estamos justo aquí. Sí, esto es una calle, mide 5,75 metros de largo y pues consta de estos escalones y este graffiti, nada más. Vamos a subir las escaleras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 escalones. Esa es la Rue des Degrés. A la inversa, la calle más larga de París es la Rue de Vaugirard, que cruza los distritos 6 y 15. Mide de largo 4.360 metros. Empieza justo aquí, hace esquina con Boulevard Saint-Michel y se va así derechito, derechito, derechito hasta Porte de Versailles, que es ya pegando casi con el periférico para las afueras de París. La frase Fluctuat nec mergitur es el lema de la ciudad de París, que del latín se traduce en es batida por las olas, pero no hundida.
La frase alude en su origen a las diversas inundaciones a las que se ha visto sometida París, de las que sale avante, pero también se usa para referirse a cualquier adversidad que vive la ciudad. ¿Qué les parece esta postal? ¿Parece París? No, ¿verdad? Pero sí lo es, y es la calle más instagrameable de París. De hecho, es la Rue Crémieux. Vean las imágenes. Los colores pastel, las macetas y la arquitectura de las casas, muy distinta, por cierto, al marcado estilo haussmanniano de París, ha hecho que esta calle sea un infierno para sus habitantes. Todos quieren tomarse la foto aquí y siempre hay mucha gente. Bueno, ahorita como verán, pues no hay mucha gente porque como las fronteras están cerradas, no mucha gente ha venido. Generalmente los que vienen aquí son los turistas. Pero seguramente ahorita que se vuelvan a abrir las fronteras, esta calle va a regresar a la normalidad y va a estar para reventar, ¿eh? El nombre de los trenes suburbanos de París, aquellos que unen la ciudad con los suburbios, por poco y recibían el nombre de mierda. Sí, merde. Operados desde 1970, una primera línea se iba a llamar Metro Express Regional Défense Étoile. Pero cuando vieron el acrónimo que se creaba, optaron por darle uno genérico, RER, Réseau Express Régional. Durante la ocupación nazi de la ciudad en la Segunda Guerra Mundial, la mezquita de París, que ya visitamos y ven ustedes en las imágenes, ayudó a centenares de judíos a salvarse de una muerte segura, dándoles identidades falsas musulmanas. La pequeña cintura. No me refiero a una serie de ejercicios, sino a una antigua vía férrea parisina de 32 kilómetros que le daba la vuelta a París. El tren dejó de funcionar hace más de 80 años, pero las vías ahí quedaron, perdidas entre vegetación o al lado de ciclovías. Hay unos tramos que todavía pueden visitarse. Otro dato de la capital de Francia es que un avión ya pasó entre las columnas del Arco del Triunfo. Imagínense esto. Pasó en 1919, una vez acabada la Primera Guerra Mundial. Lo hizo el piloto Charles Godefroy en protesta, en señal de protesta, porque en el desfile del 14 de julio, que es la fiesta nacional francesa, ponían a desfilar los aviadores caminando. No lo hizo obviamente el mero día del 14 de julio, sino unas semanas después, pero imagínense, pasó aquí con un avión entre medio. Y miren qué curioso, muchos años después, décadas después, en los 80, 90, dos pilotos volvieron a hacer el mismo vuelo, pasando por ahí mismo. Obviamente está prohibidísimo. De todos los puentes que cruzan el río Sena, este que tenemos atrás de nosotros se llama el Pont Neuf y es una ironía porque pues es el más viejo de los que actualmente todavía existen. Lo que pasa es que recibió este nombre cuando lo construyeron en 1578 y para la época era una novedad, Era el más ancho, era ya de piedra y no de madera, no tenía vivienda encima y como pueden ver tiene mascarones hermosos ahí. Entonces el puente nuevo de París es el más viejo. A París se le conoce como la Ciudad Luz, pero no es solo propiamente por el movimiento de la Ilustración y el llamado siglo de las luces, diciendo adiós a la oscura Edad Media, hechos en los que Francia jugó un papel importante. Se debió también a que en plena monarquía París estaba azotada por la criminalidad y los robos, pues eran sociedades que se regían por la luz del sol. Caía la noche y sálvese quien pueda. Por tanto, en 1667 se creó el primer alumbrado público con 2.700 faroles que debían prenderse con fuego cada noche. Ustedes ya han sufrido el síndrome de París. Lo que les voy a decir va a sonar llamativo para varios de ustedes,
Pero sí es una realidad para muchos turistas que vienen a París, la desromantización de la ciudad de la luz. Es que la gente la tiene muy idealizada por tanta película, tantas fotos con cliché que tiene. Se imagina que es como Amélie, Midnight in Paris de Woody Allen. Pero no, París, como cualquier gran capital, tiene problemas propias a ellas, que puede ser las ratas en las alcantarillas, el olor a orines, el tráfico, las manifestaciones. Y pues gente cuando ve esto sí llega a sufrir cuadros de ansiedad. Pues no es cotorreo, es en serio. Así que si no quieren sufrir esto, hay que bajarle 2 rayitas a la idealización de París. París es básicamente como cualquier ciudad del mundo con sus problemas. ¿Recuerdan el incendio de la Catedral de Notre Dame que tenemos justo acá? También que se quemó la hermosa aguja de estilo neogótico que estaba justo aquí por el techo, que de hecho se quemó con el techo. Bueno, tras varias opciones de cómo reconstruirla, se decidió finalmente por hacerla idéntica. Y al decir idéntica, incluye con madera lo más vieja posible. Pues bien, para tal efecto se han talado cerca de 2000 robles de más de 200 años en un bosque que queda a las afueras de París, el bosque de Bercé. Esta madera se usará para hacer la estructura del techo, estructura que no se verá. Para mucha gente en Francia esto ha generado molestia. Estamos en la Rue de Montmorency, en el 3e arrondissement, y en esta calle se encuentra la casa más vieja de París. Vamos a conocerla. Vean, ahí está. Es la casa de Nicolas Flamel. Fue construida en 1407. De hecho, pueden ver aquí arriba en un letrero, dice Maison de Nicolas Flamel et de Pernelle, sa femme. La fachada, cuando la ven del lado, sí se ve inclinada. Tiene una inscripción la casa en la fachada, tiene una frase. La vamos a leer, está en francés antiguo. A ver qué tal ando de mi francés antiguo. Nous, hommes et femmes, laboureurs demeurant au porche de cette maison, qui fut faite en l'an de grâce 1407, sommes tenus, chacun en droit, soit dire tous les jours un Pater Noster et un Ave Maria, en priant Dieu de sa grâce fasse pardon aux pauvres pécheurs trépassés. Amén. Dios mío, fue laborioso, pero sí lo hice. Bueno, ¿qué quiere decir más o menos esta frase? Vamos a interpretar, vamos a traducir. Nosotros, hombres y mujeres, labradores, viviendo en el pórtico, en el umbral de esta casa, que fue hecha en el año de gracia 1407, estamos atenidos cada uno en derecho o de decir cada día un Padre Nuestro y un Ave María, rezándole a Dios que de su gracia perdone a los pobres pecadores muertos. Amén. Así eran los tiempos aquellos, así era la época, muy religiosa pues. Y para terminar, un último dato. La ciudad de París es pequeña en comparación de otras ciudades. Por ejemplo, París cabría 6 veces en la ciudad de Santiago de Chile, un poco más de 7 veces en la ciudad de Nueva York, casi 2 veces en Buenos Aires y, escuchen bien, 14 veces dentro de la Ciudad de México. París, para que se hagan una idea, mis amigos chilangos, es un poco más chica que la alcaldía de Iztapalapa. Iztapasalsa para los íntimos. Amigos, teniendo aquí atrás el monumento de la Bastilla, pues acabamos este video. Todas las cosas buenas tienen un fin. Estoy segura de que se les hizo tan interesante como a mí cuando lo investigué. Cosas que no sabía, muy locas. Por ejemplo, esto de la guillotina de 200 metros de altura, que fue un proyecto
¿Se lo imaginan? Ahorita tener la guillotina al lado del río Sena sería una locura, ¿no? ¿Ustedes qué cosas realmente raras, extrañas saben de París? Los leo aquí abajo en los comentarios, que ya saben que para eso está hecho, para que nos retroalimentamos y aprendamos los unos de los otros. Bueno, anduvimos todo el día del tingo al tango, de hecho estoy toda quemada, notarán, ya es hora de ir a descansar. Ya me voy de este paso alegre, no sin antes agradecerles haber visto este video hasta aquí, sus likes, sus comentarios, el compartir si es que les nace. Yo les agradezco, les mando unos apapachos como siempre y sigan cuidándose.